Oh, porque los ateos no serán juzgados y que aparecerán en su tumba. Y que eso de allá, que del Bajo Valle vivió fruta podrida. Y que competía con el rey de las ostras en el Alto Valle. Sí, porque allá en la antigüedad, en una parte baja, llamado el Bajo de Elac, fue donde David venció a Goliat. Esta era una cuestión que quedaba en la parte septentrional, que es donde quedan las tierras palestinas y de Israel, que significa sencillamente árbol grande, llanura baja o valle. Así se llamó en aquellos tiempos, debido al árbol de tamaño sobresaliente, la llanura baja de Eliad. Y entonces el fruta podrida quedó allá en el Bajo Valle. Sí, aquí en el Alto Valle quedó el rey de la fruta. Hombre, y eso está bueno, búsquense 1 Samuel 7, 2, 19, 21, 9, para que vean cómo este lugar era fértil. Y tenía cuestiones que ver con Juan Shen. Por lo tanto, yo les quiero hablar es que los ateos no serán juzgados, ni se les tendrá en cuenta para un juicio. Hombre, profesor, ¿pero por qué? Si ustedes saben que los carros de juegos no son solamente de Elías, Ezequiel y los profetas que fueron perseguidas por aquella reina llamada Jezabel, a la cual los perros la desguazaron y la dejaron en hueso. Hombre, sí, profesor, bueno. Y saben ustedes que, oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Esa Jerusalén de la que han hablado, o los que escribieron el quinto jinete, el Apocalipsis, y muchos escritores. Anda, profesor. Y entonces Jerusalén viene del cielo, sí, porque es la raza perfecta donde pertenece mi hijo. Aquel que encontraron en una cajita de cartón que cuando su madre lo alzó, era la caja realmente un pedazo de sol y se quemó. Hombre, eso es increíble, profesor. Sí, pues esto tendríamos que ver los milagros del hombre de que le voy a hablar, llamado Elías, el cual tenía un ayudante que le decían Eliseo. Y fue aquel hombre cuando fue perseguido en aquellas épocas, inmediatamente los que lo perseguían quedaron ciegos. Hombre, y entonces, ¿qué será de los ateos? Entonces, mejor ser ateo o ser testigo de Jehová. ¿Testigo de qué? ¿Acaso me vieron hacer el mudo? Milagros sí los hay y hay quienes no lo creen. En las cuestiones bíblicas, los relatos se le atribuyen a Elías más o menos unos 8 en aquella época. Como fue el milagro de impedir que lloviera, el hacer que no se acabara el suministro de harina y aceite de la famosa viuda de Sarepta que vivía en la parte septentrional, allá frente al mar Mediterráneo que queda aquí de nosotros, de la América, que fue el pedazo que se desprendió cuando la Tierra era una sola y nació la América del Norte, Central y del Sur, California, que es el brazo que se mete ahí donde está el Mediterráneo. Ahí quedó Sarepta ya en lo último, con Tiro, Sidón. Por lo tanto, este también fue un milagro. Cuando resucitó el hijo de la viuda, cuando hizo que descendiera fuego, que era fácil para estos profetas porque provienen del fuego y fueron llevados en carro de fuego, como el del 5 y 6, profesor. Sí, el 5 y 6 también está ya esperando al hijo del sol. Por lo tanto, llega un momento en que hace que llueva para que la sequía finalice como respuesta a una oración. Hace que baje fuego sobre un capitán del rey Ocosías y sus 50 hombres. Y séptimo milagro, antes del octavo, que desciende y hizo que viniera fuego sobre un segundo capitán y sus 50 hombres. Y el octavo fue dividir el río Jordán cuando lo golpeó con su prenda oficial de vestir. Y entonces ascendió a los cielos en un carro de fuego.
fue entonces estos cuestiones, milagros llamados cuestiones milagrosas, pero en este caso fue una acción donde actuó directamente de Dios, una acción de Él que hizo y que no había todavía antecedido por una oración o proclamación de Elías. Y entonces el tiempo se acerca y el sol se acerca y esta raza donde se encuentran precisamente los escogidos de Oriente verán venir a Jerusalén del cielo con carros de fuego la nueva raza divina que no conocerá la muerte y será eterna, y nuevamente lo que fue el principio volverá a ser el fin, y lo que fue el fin volverá a ser el principio. Pero allá en las tumbas de vuestros padres, donde están sus esqueletos, que son los profetizados por Ezequiel, que los recogerá y nuevamente volverán a salir, ahí quedarán también los ateos. ¿Y por qué, Señor? Pues ellos no ascenderán. Sencillamente porque la carne, cuando usted después de 8 o 10 años bajo tierra en una tumba, van a abrir el cajón y encuentran lagartijas, salen ratas, salen cucarachas, salen una cantidad de gusanos milagrosamente vivos o nacidos de esa misma materia que fue la del suelo y de la tierra, que al ser poseída por los rayos del sol, estos fueron los que le dieron el espíritu y la energía para que esa tierra se parara y se levantara y se le llamara hombre. Entonces volvió al polvo el ateo. Pero su espíritu, al ser negado, no ascenderá, sino que ahí quedará convertido en lagartijas, cucarachas, gusanos, los famosos arañitas que ustedes llaman arácnidos, y toda clase de cuestión microbiana que produjeron las enfermedades quedarán ahí y serán de ese cuerpo que no tendrá espíritu para ascender, porque ha sido negado que el espíritu viene con los rayos del sol. Y así nació el hombre que ya tenía miles de millones de años de existir, junto con el Todopoderoso y el Hijo de Dios. Le llamaron hijos de Dios y eran aquellos ángeles que, al igual que usted que tiene una empresa, le da poder a una persona para que la dirija. Y cuando la dirige ya llega un momento en que se cree más poderoso y más dueño que el mismo dueño, y entonces hace hasta mofa de cualquier orden que se le manda y hace lo que quiere. Y ahí viene la decadencia de las empresas cuando han sido saqueadas y robadas por los mismos trabajadores, y por eso la clase trabajadora no está capacitada para ser guiada o para ella misma guiarse. Ejemplo, usted no puede guiar, y aquel señor que está llevando allá a la azotea bajo un tabaco de marihuana o bajo una bolsa de perico, llevando mezcla y llevando ladrillo, etcétera, etcétera, para hacer las pirámides egipcias, para hacer los rascacielos, para hacer su casa, para hacer lo que sea, y le den un salario, no está capacitado con la sabiduría de los rayos del sol que forman su espíritu para dirigir una nación. Entonces ahí nace la superestructura de los hombres que dirigen, porque hay una infraestructura y hay una estructura que es la económica, que es la que hace que Dios le diga: sí, aquí me están robando. ¿En qué te estamos robando, Señor? En los diezmos y las ofrendas, desgraciados ladrones. Anda, Señor, no te pongas bravo, Señor. Y entonces no puede el obrero raso común dirigir ninguna nación, ni ninguna economía, porque os gastáis más de lo que ganáis con vuestras manos, y entonces por eso siempre estáis en la miseria, y por eso siempre estáis llevados
por los ídolos del fútbol, del canto, de todo lo que tiene que ver con gasto, ron, alcohol, vicios, etcétera, y entonces le echan la culpa a otro hombre que también está en desgracia espiritual. Hombre, profesor, no sabíamos eso, profesor. Y entonces sería como viajó en esos carros de juego, sencillamente porque al tener ese espíritu, cuando esa carne que también ellos, que provienen también de vientre de mujer y trae consigo, igual que el residuo o el producto de la famosa era cuaternaria, cuando aparece el hombre ya en forma como ustedes, que le llaman Adán, padre de la humanidad, o Eva, madre de la humanidad, ya ahí venía la corroesión y el corroer por que lo más hermoso, que es lo que hablaba Ezequiel, de un ser que está vestido con todas las perlas que tiene el firmamento, oro, anís, onís, topacio, y esa vestidura que lo hace tan hermoso, a quien le llaman, y no es más que una energía cósmica también, Satanás. No le quedaba más sino que mirar hacia el trono y también desear ser el jefe, el patrón, y ahí empieza la contienda o dialéctica de la vida y la muerte. Entonces los ateos no serán juzgados, pero serán convertidos y se quedarán siempre como ratas, cucarachas, mosquitos, y como una dádiva milagrosa, porque no podrán ser totalmente calcinados, sino que seguirán existiendo como forma viva para que exista el equilibrio de la naturaleza, que le llaman ustedes ecología o no sé qué ambientales. Y el hijo entonces que pues sí se fue precisamente al salir su espíritu y quedar su carne ahí en el calancala o aquí en la cuestión esta donde hoy en día y que La Paz y la otra y el multimillonario en Jardines del Recuerdo y el otro, ahí quedará esa carne, pero los que serán salvos y verán a Jerusalén caer y venir del cielo con la raza perfecta ya purificada, igual que como queda la brea y como queda el carbón 14, que es el que proviene y da la vida junto con la cédula y hace que nazca la vida y las cuestiones, y mide los tiempos, que todavía es un atraso el carbón 14. Ahí será el rugir y crujir de huesos y arrepentimiento. Entonces Jerusalén vendrá con la raza y todos los que estáis aquí viendo eso verán y se arrepentirán, pero ya es demasiado tarde. Han sido corroídos por la incredulidad. Y entonces ustedes mismos volarán en los carros que voló Elías, en los carros que voló y desapareció Moisés, Ezequiel, el mismo Eliseo y todo aquel que reconoce que está compuesto de espíritu, carne y alma, que es la psique, que está enferma y perversa por el asesinato, la lujuria, la lascivia, la codicia, la maldad. Y por eso os desaparecerán. Calles de oro, mar de cristal. Joder, profesor. Y entonces Elías, profesor. Bueno, esto se lo tuvimos que decir para remontarnos un poco a David y a Goliat cuando se enfrentaron en aquel bajo valle. No, el valle del árbol, profesor. Bueno, el valle donde estaba ostra podrida, fruta podrida y el rey de la ostra. Hombre, profesor, y entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces, profesor, si también existe un Eliud y un Eliad? Y entonces, ¿qué tiene que ver estos dos seres, padre? Son totalmente distintos. Distintos como es distinta el agua y el aceite. Son totalmente distintos.
extinto. Elías voló. Elías voló en esos carros de fuego, que no era más que su espíritu, que se elevaba por las mismas corrientes solares, y que a medida que subía, sus vestiduras se quemaban porque eran hechas por manos humanas y materia, y descendió su espíritu puro y creyente a la presencia del que nadie puede ver, del cual salieron todos los miles de millones de soles que hay en el cosmos y que ustedes llaman Dios, y no es la transliteración de un nombre que provenga de 4 letras consonantes, Y, H, B, que un sonido que da. Por lo tanto, todos los demás son nombres que el hombre ha tratado de dar para explicar esto que yo le estoy explicando. Oh, reverendo profesor Robinson, usted es el enviado, el hijo del sol. Sálvame, Señor, tú eres mi amigo, pero debes salvarte tú mismo con tu propia conducta. Y arrepentíos, porque el fin llega. Solo quedan un pequeño tiempo, que para ustedes a veces es hasta una eternidad. Nos vemos en la próxima. Ay, Señor, no te vayas, no te lo lleves, no te lo lleves.